Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios y feliz día de San Atanasio, doctor de la Iglesia, defensor de la divinidad de Cristo. San Atanasio se celebra hoy. Hoy él hubiera tenido 1645 años de muerto. Bien, entonces cuando una persona muere, ya no se celebra el día de su nacimiento, sino que celebramos el día de su muerte, que realmente es otro nacimiento para nosotros en la fe. Cuando la persona muere, se le empieza a celebrar su nacimiento a la vida eterna. Entonces ya el día de nacimiento no vale. Este es el que vale. 1645 años lleva San Atanasio, ¿bien? De vida eterna. Por lo menos en años humanos. Bien, si ustedes no conocen a San Atanasio, les invito a que lean sobre él. Yo les voy a dar un poquito de información, pero hay mucho más allá. Y él escribió, para ser un doctor de la iglesia escribió abundantemente. Así que hay escritos de él, hay libros de él. Lean, conozcan a los héroes de la fe, porque San Atanasio es un héroe de la fe. Ahora, si les nace a alguien en este día, por favor no le pongan su nombre. No me lo maten. Queremos a San Atanasio, sí, pero el nombre. Aunque el nombre de San Atanasio es hermoso en el significado, porque Atanasio significa inmortal. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de San Atanasio. A San Atanasio le tocó crecer en Alejandría, y en Alejandría en aquel entonces había un sacerdote que había asignado el obispo de entonces para que escribiera sobre los misterios de fe. Entonces él se obsesionó en hablar sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero a pesar de que hasta aquel entonces, en el siglo IV, se bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, él por alguna razón tenía un problemilla con eso y quería decir que a pesar de que Jesús había sido enviado por Dios Padre, que Jesús no era divino. Entonces estaba limitando la naturaleza de Jesús a humana o de alguna manera subyugada a la naturaleza de Dios Padre. Bien, entonces San Atanasio tomó como misión el defender la divinidad de Jesús. Eso quiere decir como que Jesús es igualmente hombre, igualmente Dios. Bien. Homo usias, ¿no? De la misma sustancia. Entonces, logo, la palabra, sarx, se hizo carne, ¿bien? Él toma ese versículo del Evangelio de Juan para sostener su argumento de que Jesús existió antes, ¿bien? Jesús estuvo presente en la creación, por lo tanto Jesús es Dios. Eso sí, la naturaleza humana tuvo un comienzo. ¿En dónde tuvo el comienzo la naturaleza humana de Jesús? En la encarnación. Más la naturaleza divina de Jesús siempre existió. Igual que el Padre siempre existió como Dios, ¿no? Y Jesús como Dios. Entonces son tres personas, un Dios. Ahí está el misterio de la Trinidad. Entonces, en Jesús, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina, bien, se crea lo que definen los teólogos de la época, ¿no? En la unión hipostática, ¿bien? Que en la misma persona está la figura completa de Dios y la figura completa de hombre a la misma vez. No es menos Dios que Dios, no es menos hombre que otros hombres, es completamente humano y completamente divino. No le podemos quitar nada a Jesús. Él es completamente un hombre de carne y hueso y Él es completamente un Dios. ¿Bien? En unión con el Padre y el Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. Esa es la Trinidad. Entonces, San Atanasio aportó mucho a esto. Entonces, él comenzó su vida siendo el secretario del obispo Alejandro. Y cuando él era el secretario del obispo Alejandro, se hizo el concilio de Nicea. ¿Les suena algo? Sí, porque nosotros tenemos el credo de Nicea, ¿no? Y se cree que San Atanasio aportó la palabra consubstanciación.
¿no? Consubstancia, que Jesús es consubstancial con el Padre, de la misma sustancia del Padre, ¿bien? Y escuchamos eso en el credo, ¿verdad que sí? ¿Bien? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de ahí a venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Bien? Eso es lo que se habla de el Hijo, ¿no? Entonces, el credo que nosotros recitamos, que nosotros proclamamos como base de lo que creemos, de nuestra fe, tiene esa palabra. ¿Bien? Entonces, el amar tanto la defensa de la divinidad de Jesús necesariamente lo llevó a amar a María, a la madre de ese Salvador, a la madre de Cristo, a la madre de Dios. Entonces había una controversia luego que San Atanasio muriera, ¿no? Porque en un futuro concilio se iba a debatir cómo llamar a la Virgen. ¿Y por qué nos interesa tanto definir el título de María? Porque definiendo a María, definimos a Cristo. Porque la relación que nosotros tenemos con María define lo que creemos de Jesús. Bien, entonces amamos a María no tan solo por su rol en la salvación, sino por la conexión que ella tiene con Cristo, ¿no? Entonces, el debate estaba entre si llamar a María la Theotokos, o significa Madre de Dios, o la Christotokos, la Madre de Cristo o la Madre del Salvador. Bien. Entonces, decían los que estaban en contra de Theotokos, decían, no. María jamás podría ser la Madre de Dios, entonces María tiene que ser solamente la Madre del Salvador, la Madre de Cristo, ya, punto, no se le puede decir la Madre de Dios. Pero eso es hablar mal de Jesús. Y no podemos hablar mal de Jesús o disminuir la identidad de Jesús porque no queremos decir algo de María. No podemos separar la humanidad de Cristo de la divinidad de Cristo. Y eso es lo que Atanasio estaba diciendo, ¿no? No podemos decir como que, no, en este momento solamente Dios es humano. No, Jesús es humano. No tiene divinidad. No. En la encarnación, Jesús es completamente humano y completamente Dios. Entonces, María es la Madre de Dios. Punto. Aquí defendiendo a San Atanasio, ¿no? Pero es que esa es nuestra base de nuestra fe. Por eso es que creemos lo que creemos. Porque no vamos a disminuir a Cristo. Entonces, María no es simplemente la Madre del Salvador, es la Madre de Dios. Y una de las oraciones más hermosas a María la hizo San Atanasio. Bien, me gustaría compartir con eso ustedes un poquito. Pero antes de eso me gustaría compartir un poquito cómo San Atanasio defiende la divinidad de Jesús. Y San Atanasio dice: de este modo el Verbo de Dios, superior a todo lo que existe. Eso quiere decir que Jesús no es una criatura. Jesús también es el Creador. Ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de su divinidad. Pagó con su muerte la deuda que hemos contraído. Y así el Hijo de Dios, inmune a la corrupción, por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres, con los cuales se había hecho una misma cosa, por su cuerpo semejante al de ellos. En otras palabras, Jesús
no nos hubiera podido salvar si no fuese Dios. O sea que solamente Dios nos puede salvar. Y Jesús es Dios. Jesús no nos hubiera podido salvar si no hubiera asumido nuestra carne, si no se hubiera hecho carne, porque solo desde la carne se salva la carne. Y así fue como nos salvó. Hermoso y emocionante. La corrupción de la muerte ya no tiene poder sobre los hombres, gracias al Verbo que habita entre ellos por su encarnación. ¡Bravo, San Atanasio! Yes, yes, yes. Déjeme compartirle la oración a María, que me encanta, hermosa. Dice, y usando los escritos de él sobre la Virgen es que ayudaron a la controversia de María, Madre de Dios, o María, Madre del Salvador. Dice, oh Virgen, tu gloria supera todas las cosas creadas. ¿Qué hay que se pueda semejar a tu nobleza, Madre del Verbo Dios? ¿A quién te compararé, oh Virgen, de entre toda la creación? Excelsos son los ángeles de Dios y los arcángeles, pero ¿cuánto los superas tú, María? Los ángeles y los arcángeles sirven con temor a aquel que habita en tu seno y no se atreven a hablarle. Tú, sin embargo, hablas con él libremente. Decimos que los querubines son excelsos, pero tú eres mucho más excelsa que ellos. Los querubines sostienen el trono de Dios. Tú, sin embargo, sostienes a Dios mismo entre tus brazos. Los serafines están delante de Dios, pero tú estás más presente que ellos. Los serafines cubren la cara con sus alas. No pudieron contemplar la gloria perfecta. Tú, en cambio, no solo lo contemplas, no solo contemplas su cara, sino que la acaricias y llenas de leche su boca santa. Entonces, alegrémonos de héroes de la fe, tan valientes como San Atanasio. San Atanasio perseveró en defender la divinidad de Jesús. Arriano tenía conexiones con Constantino y la corte del imperio y quería sacar a San Atanasio. San Atanasio llegó a ser obispo de Alejandría y tuvo que huir 5 veces para defender su vida y 5 veces regresó. Él perseveró. Tenía las conexiones de Arriano, querían de alguna manera influir. Cuando Atanasio se volvió obispo, excomulgó a Arriano y a su herejía. Y jamás Arriano pudo volver a la comunión, o sea, que sus teorías fueran aceptadas. Y Jesús y su divinidad fueron clarificadas. Gloria a Dios. También a San Atanasio, por último, le debemos conocer a uno de nuestros santos favoritos, porque él fue quien escribió la vida de San Antonio. Él, en una de las veces que lo sacaron de su puesto, lo llevaron cerca de Italia y ahí conoció él a los hermanos de San Antonio y conoció de la vida de San Antonio y escribió la vida de San Antonio. Así que muchos de los que conocemos de San Antonio y muchos de los devotos de San Antonio le deben su devoción a San Atanasio. Bien. Si bien San Atanasio ya no está con nosotros, está en la vida eterna, junto con nuestro Padre Celestial y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y sus palabras están aquí para sostenernos, para redefinir las bases de nuestra fe, para fortalecernos. Y lo afirmamos cada vez que declaramos nuestra fe en el credo. Que Dios bendiga siempre el trabajo de San Atanasio,
Dios los bendiga a todos ustedes y sean santos.